Bueno, buenas tardes. Nos da mucho gusto que hoy tenemos muchos asistentes. Esto es el tercer seminario de estos ciclos de seminarios que son más o menos cada 15 días sobre temas que tienen que ver con, ay, gracias, doctor, con dinámica de deformación y flujo. Entonces, el día de hoy va a presentar el doctor Martín Salinas. Y bueno, el doctor Martín Salinas es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, así como profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ingeniería. Él obtuvo su licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica en 1994 y su grado de maestro en Ingeniería Mecánica en 1996, ambos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su doctorado en ingeniería mecánica lo obtuvo por el Politécnico Nacional de Grenoble, Francia, en 1999. Ha trabajado como ingeniero en la Agencia Espacial Francesa, o sea, el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, del 2000 al 2002. Cuenta con más de 50 artículos en el estudio de la dinámica de fluidos computacional, la turbulencia, el flujo de calor en el equipo de proceso, la hidráulica y los fluidos biológicos. Muchas gracias, doctor. Adelante. Gracias. Pásame. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. La plática que les voy a dar, yo espero que no sea así como muy densa, es para que ustedes se den cuenta de las cosas que hacemos aquí en el instituto, y no solamente en el instituto, porque gracias que todos están aquí, es gracias a sus profesores que alguna vez estuvieron en el laboratorio trabajando y ahora son sus profesores en la Facultad de Ingeniería, que seguramente los obligaron a venir, ¿no? Entonces, pero para que vean que en el laboratorio, aquí en el instituto, estamos formando gente desde hace un buen rato y que ahora ya son profesores de la facultad de aquí de ingeniería y de otras universidades. La plática que les voy a dar es simulación numérica de la interacción fluido-estructura. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es la interacción ya sea porque va a haber aerodinámica, reacciones químicas, transferencia de calor. Aunque no puse un ejemplo, también se ha hecho cosas en cuestiones de ríos. No sé si han visto ahí afuera en el Camino Verde, esas que parecen como albercas. Todas esas cosas son modelos de hidráulica en el que se han estudiado durante décadas todos los presas, ríos, etcétera, de todo México. Entonces se han hecho simulaciones al respecto. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, ustedes a lo mejor muchos de ustedes están jóvenes todavía, pero las ecuaciones de la mecánica de fluidos, aunque se ven así como muy densas, son ecuaciones muy nobles porque se pueden escribir. Me puedo pasar todo escribiendo toda la pantalla, escribiendo una ecuación, pero es muy fácil de recordar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a resolver, vamos a estudiar flujos, ya sea un flujo de un fluido que está en interacción con un sólido, flujos entre flujos, por ejemplo, en la superficie libre de las olas, de los ríos, o interfaces entre dos fluidos de diferente, que no se mezclan, como por ejemplo agua y aceite, como cuando ustedes quieren mezclar el agua y el aceite para hacer una vinagreta, entonces van a ver que se van a empezar a formar ciertas gotitas y esas gotitas, todo esto se tiene que modelar. Todos el software que se ocupa en nuestro laboratorio fue creado ahí en el laboratorio desde hace un buen rato y nada, bueno, con excepción de los visualizadores para visualizar los resultados, cosas así, pero prácticamente todo se genera ahí en nuestro laboratorio. Entonces, ¿de qué se basa? Se basa principalmente en utilizar el sistema operativo Linux y programar todo en lenguajes que hoy en día se suenan viejos, porque son, por ejemplo, el Fortran nació con las primeras computadoras en los años 50 del siglo pasado, pero que se siguen utilizando enormemente. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que una computadora es exprimirle
todo, ¿sí me entienden? Entonces, yo voy a ocupar Linux porque Linux no va a gastar mucha recurso computacional para funcionar como podría ser Windows. Y el Fortran y el C, yo los voy a ocupar porque ellos a lo que van. ¿Sí me entienden? Hoy en día los nuevos lenguajes de programación que pudieran ser de software como el MATLAB o algunos otros lenguajes como el Python o cosas así, van a necesitar muchos más recursos para poder hacer las cosas. En cambio, yo lo que quiero es que el 100%, casi, casi, es lo ocupe la computadora para resolver las ecuaciones. Ajá. Cuando algunos de las personas que han llevado la materia ¿cómo se llama?, de posgrado conmigo, ¿qué es lo que hacen? Se tienen que hacer un código que es como el nivel uno del Lego. Imagínense que ustedes van a comprar su Lego y compran su caja inicial. Eso es lo que hacen los muchachos cuando están en la maestría. Y estos trabajos que estamos viendo es cuando ya compraron sus casitas y sus muñequitos y todas esas cosas, pero básicamente es el mismo código, más o menos, porque hay varias versiones. Ajá. Y entonces se exprime tanto las computadoras que les digo a mis estudiantes que ya ha habido varias muertitas, que significa que por hacer el proyecto final, pues la computadora se les quema. Entonces, afortunadamente no me han demandado. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? A lo mejor para muchos de ustedes que están jóvenes les suene algo raro, que no conozcan ¿cómo se llama? Muchas cosas de las que voy a decir, pero cuando vamos a estudiar una mecánica de fluidos, sobre todo computacional, tenemos dos lados. Uno que es considerando que el fluido es incompresible, que significa que el fluido no cambia de volumen, se hacen un poquito más sencillas las ecuaciones, y en otro es cuando el fluido es compresible, un fluido normal, y aunque si ustedes son mecánicos o aeroespaciales que van a llevar algún día mecánica de fluidos, aunque ustedes vean que es la misma ecuación, numéricamente son ecuaciones muy diferentes y se tienen que resolver de forma muy diferente, son como si fueran dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en este caso, todos los códigos que hemos estado desarrollando son códigos que se basan en considerar que el flujo es compresible, y entonces, a partir de ecuaciones de estado, como las que ustedes han visto en termodinámica, nosotros podemos modelar diferentes tipos de flujo, como el gas, que podemos usar la ecuación de los gases ideales, podemos simular flujos cuasi incompresibles, tenemos una ecuación de estado, pero su volumen no cambia enormemente. Podemos mismo simular con ecuaciones simular, ¿cómo se llama?, sólidos, en donde las ondas acústicas entren al sólido por si hay alguna explosión o cosas así. Igualmente, cuando ya necesitamos hacer algo mucho más complicado, vamos a usar ecuaciones mucho más complicadas que van a tener, imagínense una ecuación del gas ideal, pero con Super Saiyajin 45, ¿sí me entienden? O sea, va a tener muchos más términos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder simular gases reales en condiciones críticas o supercríticas. O sea, ¿se acuerdan la campanita de esta de termodinámica? En la zona de arriba, donde pues tengo no sabemos si es gas o líquido. Y esa zona hoy en día es atacada enormemente sobre todo para los turbinas de aviones de guerra. Ajá. Entonces, también se han hecho trabajos, eso no lo voy a presentar, pero también se han hecho trabajos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es que para diferenciar la parte de fluido con el sólido, nosotros vamos a ocupar un marcador, imagínense que yo tengo agua y de repente le pongo tinta, y donde está la tinta negra, eso es un sólido, y fuera donde está transparente el agua, ese es el agua. Solamente que, ¿qué es lo que va a suceder? Que donde va a estar la tinta, donde está el sólido, le vamos a tener que poner ciertas condiciones para hacer tonto al fluido, hacer tonto a la simulación y decirle, no es cierto, este no es un fluido. Sí es un fluido, pero no se comporta como fluido, se va a comportar como un sólido o se va a comportar como otro fluido totalmente diferente. Y entonces hay dos métodos, uno que se llama level set, donde yo puedo hacer, los valores varían de un valor positivo y uno negativo, y la interfaz está ¿cómo se llama?, en donde es igual a cero.
y a partir de ahí yo puedo encontrar la normal a la superficie, la curvatura, por cuando hay tensión superficial, y otras cosas geométricas. Sin embargo, esta variable no es conservativa y tiende a perder masa, entonces se tienen que hacer algunas otras cosillas. La siguiente es el otro método en el que es una concentración. Entonces, esta va a ser, si la concentración es 0, es un fluido, si la concentración es 1, es otro fluido. Y este sobre todo nos sirve para simular dos fluidos totalmente diferentes, como puede ser el agua o el aire, o dos fluidos que son muy similares, pero que no se mezclan, como puede ser el agua y el aceite, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de las cosas que hemos simulado, todas las cosas que simulamos, siempre, aún siendo el código más complicado y más caro que se puedan imaginar en el mundo, que es te cobran $100,000 para una sola computadora para que haga simulaciones o lo que ustedes quieran, por definición, una simulación numérica es falsa. Es falsa hasta que se le compruebe lo contrario. ¿Qué significa? Una simulación numérica, ustedes cuando lleven mecánica de fluidos, se van, por ejemplo, los ingenieros mecánicos, los aeroespaciales no, pero los ingenieros mecánicos y seguramente los físicos, se pasan medio semestre desarrollando las ecuaciones de la mecánica de fluidos y les dicen y se pasan y que esta es la ecuación de Cauchy y esta es la ecuación de tal, tal. Y al final tenemos una ecuación bien bonita, gigantes, que es del tamaño de los pizarrones de los salones. ¿Y qué nos dicen al final? No tiene solución. Ajá, no existen las matemáticas para resolver estas ecuaciones, entonces ¿para qué tanto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros lo que vamos a hacer es poder modelar de forma numérica esas ecuaciones y lo que vamos a tener es una aproximación a la realidad. Entonces, imagínense que el micrófono es la realidad y las simulaciones numéricas pues se van a pegar o se van a alejar mucho de esta solución. ¿De qué va a depender? Pues de la resolución, de los esquemas numéricos, del tipo de cómo discreticemos las ecuaciones, de los modelos que usemos, de que hagamos las cosas correctas. En mecánica de fluidos, la mayoría, o sea, el arte más importante de la mecánica de fluidos no es simular cohetes, no es simular hacer cosas muy complicadas, sino simplemente quitar, discriminar las cosas. Si nosotros tenemos esas ecuaciones que les comentaba son elefantes, ¿y qué decimos? Ah, considerando, 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 nos queda una hormiguita y eso es lo que resolvemos. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros como ingenieros, pues, ¿qué le diríamos? Pues échale más mezcla para que no se nos caiga. ¿Sí me entienden? Pero, ¿qué es lo que a lo que me refiero? Es que todas las simulaciones numéricas van a ser una aproximación. Y entonces, una simulación que recién sale del horno de la computadora, pues no sabemos si es buena o es mala. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es validar los resultados. ¿Cómo se validan los resultados? Se validan con datos experimentales. Imagínense que yo quiero diseñar una presa. Y entonces, para hacer un modelo de una presa como los que ustedes ven en el Camino Verde, esos modelos pues cuestan varios decenas de millones de pesos. Y entonces no es de que, ay, no, quítale ese, a ver, quítale, otros 10 millones. Ay, no, creo que nos equivocamos. No. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente como ingeniero? Vamos a diseñar la estructura hidráulica. Les digo la estructura hidráulica porque es más fácil para que ustedes lo vean. La estructura hidráulica, vamos a hacer las simulaciones, vamos a validar con lo que están midiendo los ingenieros que están haciendo el laboratorio y vamos a comparar nuestros resultados. Una vez que ya vemos que los resultados comparan bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros en la computadora, pues no es más dinero que le cambiemos, que le quitemos, que le pongamos, y entonces esos resultados al final, ¿qué es lo que pensamos? Vamos a decir, este es el buen diseño, y entonces a lo mejor ahora sí van a hacer las pruebas con el nuevo diseño y se ahorraron miles de pesos, ¿no? Entonces, todos los trabajos que voy a presentarles aquí, nosotros hicimos las simulaciones numéricas,
pero toda la parte experimental fueron hechas en otras instituciones de aquí, de la universidad, desde el ICAT, desde la Facultad de Ingeniería, desde materiales, desde mismo del mismo Instituto de Ingeniería, y entonces, pero en otros laboratorios, porque nosotros lo único que hacemos, decía un profesor, el nombre del auditorio que está de la torre de ingeniería, ya ven, está la torre de ingeniería aquí al lado, el auditorio está allá abajo, es mucho más grande que esto, y está abajo en la parte y se llama José Luis Sánchez Briviesca. Fue un investigador muy famoso aquí del instituto. Y cuando fue mi sinodal en mi tesis de licenciatura, me decía, muchachito, tú nunca te has mojado las manos. Y efectivamente, en mi vida me he mojado las manos. ¿Sí me entienden? Porque nosotros todo lo hemos hecho con los dedos, picando teclas. Este trabajo que está aquí se hizo con el ICAT, y entonces era una forma de hacer una emulsión. Una emulsión se forma por dos fluidos que no se mezclan normalmente, aceite y agua. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a agitar, como cuando ustedes hacen una vinagreta. Cuando ustedes hacen una vinagreta, ¿qué es lo que hacen? Ponen vinagre y le ponen aceite y no se mezcla. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Agarrar su tenedor y hacerle... Y entonces se va a mezclar, pero lo único no es que se mezcle, sino que se van a formar gotitas pequeñas de los dos fluidos, y se va a formar una especie como que se llama emulsión. Ajá. ¿Qué pasa con el tiempo? Si yo la dejo reposar, vuelven a dispararse. Y entonces, en este caso, era una especie como de disco con un cierto ángulo. Aquí voy a tener agua, aquí voy a tener aceite, y entonces esto empieza a girar, y lo que vamos a ver es que, lo que vieron es que se empieza a formar, que la superficie interfacial entre los dos fluidos se empieza a levantar, pero para esto nosotros tenemos que hacer, tenemos que diferenciar bien dónde está el aceite y dónde está el agua a partir de un método de los que vimos anteriormente, y como va a haber diferencias de densidades y de viscosidades, en este caso sobre todo de viscosidades, le tenemos que ver cuál es la transición a partir de una función suave de este cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver si sí se... Esto es lo que se veía. Si ustedes se fijan, no hay... creo que no sé. Pues no se ve. Pero ahorita sí, ahorita les enseño los videos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que se formaba era una superficie. La figura siguiente se va a ver mejor. Déjenme ver si... Ok, la canción. Se fijan, aquí se va a formar se empieza a girar, aquí está el platito que es transparente, y se empieza a levantar la interfase, y entre más rápido vaya el platito, lo que se van a empezar a formar son una especie como de gotas con ligamentos, y eso es lo que empieza a formar la emulsión. Este método que se utilizó no es conserva, y entonces para conservar la masa se utilizaron pues varios millones de puntitos que se ven aquí como si fueran negros, para empezar a diferenciar dónde estaba la interfase entre el aire, entre el agua y el aceite. Tampoco no se ve este video. Ajá. Entonces, este trabajo, ¿para qué nos sirvió? Nos sirvió para hacer este estudio. No tenía verdaderamente, desde un punto de vista de ingeniería, creo que no tenía mucho aplicación, no era de un proyecto, no era de algo, sino simplemente se quería ver la formación de estos ligamentos, la formación primero de esta superficie que se levantó. Imagínense que alguien se puso agua, puso aceite, lo puso a girar y de repente se empezó a levantar la superficie. Oye, qué padre, nunca lo hemos visto eso. Se hizo, y después se estudiaron estos ligamentos que se forman aquí. Se fijan, aquí son gotitas, pero están unidas por ligamentos del mismo fluido. El fluido que está aquí, el azul, es agua, y lo que no se ve es el aceite. Más adelante, ¿qué es lo que...? Ahí está, miren. ¿Se fijan? Ahí es que bueno que sí se vio. ¿Sí se fijan cómo está? Se levanta esta superficie que está aquí, esta superficie que está aquí,
y se empiezan a formar. Estos videos son cortitos, pero porque cuestan muchísimo trabajo hacerlos. Hagan de cuenta que cada video son muchos cientos de gigas de información que se hace como si fuera una caricatura. Si cuando haces una caricatura, ¿qué es lo que antiguamente, qué es lo que se hacía? Se hacía un dibujo y después se movía tantito la muñequita, se hacía otro dibujo o se hacía una fotografía, si es stop motion, y otra vez se movía foto. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Se hacen simulaciones y se va grabando los resultados en diferentes tiempos y en cada tiempo se tiene que sacar una fotografía. Entonces, este tipo de videos, estamos hablando que son 3 segundos, pero deben de ser varios cientos de gigas y son varias semanas de cálculo que se tienen que hacer. Ajá. Entonces no son tan espectaculares. Para hacer un video espectacular como estos que les voy a enseñar, se necesita mucho más recursos. Esto que está aquí, lo que se quiso, este fue de un estudiante de doctorado, y lo que se quiso hacer es que cuando se ha visto que cuando un surfista entra a este rollo de la ola, se empiezan a ver unas estructuras turbulentas que salen así como unos espiralitos que salen, que se ha visto en los videos de los surfistas, pero jamás se han estudiado de forma experimental porque son muy difícil poder producir este tipo de olas, sobre todo que rompan, que sean tan grandes. Aquí en el instituto hay un laboratorio donde se tienen canales gigantes donde se pueden hacer este tipo de olas, pero que rompan y que sean tan grandes les cuesta trabajo, cuesta trabajo. Entonces se hizo la simulación. Aquí, ¿cuál es la gran diferencia? Aquí tenemos que la diferencia de densidades es enorme, es casi 1000 veces el agua y el aire para poder poner la interfaz entre estos dos fluidos. Además de que la viscosidad igualmente también es enorme. Entonces, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que se hizo? Lo que se hace es, si se acuerdan de las ecuaciones, teníamos dos, vamos a resolver las ecuaciones del agua, las ecuaciones del aire en todas partes, y después hacer una especie como de recorte para saber dónde está el agua y el aire y poner una interfaz que sea lo más físico posible. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es esto. Esto que se ve aquí, lo que se ve en gris es agua. Y lo que no se ve, lo que está vacío sería el aire. Ajá. Entonces, este caso es un caso típico que se llama rompimiento de una presa, en el que, nosotros abrimos aquí una compuerta y la simulación de la apertura de la compuerta, ahorita se ve aquí la compuerta, miren cómo se ve la compuerta, cómo se está, que se quedó aquí un pedacito, se tuvo que hacer correctamente porque si desaparecía la compuerta de repente, no podíamos comparar correctamente nuestros resultados con los datos experimentales que tenemos aquí. Los datos experimentales generalmente son los puntos, nosotros tenemos las líneas. ¿Qué pasa si a ese fluido que es agua, aire, aparte le metemos una tercera cosa, que es un sólido? Y ese sólido, ¿qué es lo que vamos a decirle al fluido? ¿Sabes qué? Ahí hay un sólido. Pero en realidad en las ecuaciones no las veo como sólido, simplemente engaño al fluido y ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a considerar que es un sólido y entonces se va a estrellar con ese cuerpo. A partir de ahí, nosotros podemos conocer, hay que quedar chuecas, diferentes puntos de la presión sobre este sólido y poderlos comparar con datos experimentales. Todo esto fue validación. ¿Para qué fue la validación? Para que después poder simular este rompimiento de ola. Este rompimiento de ola, una simulación completa, pues dura alrededor de mes y medio de cálculo continuo, porque es una simulación bastante densa y sobre todo porque se quería estudiar las estructuras turbulentas que se forman en el rompimiento. Si ustedes se fijan, ahorita en el rompimiento de la ola, sí se fijaron que estaba el rompimiento de la ola. Y entonces aquí se compara con la ola que se está rompiendo, se validó, se vio que estábamos bastante bien en la forma
y entonces ya después se pudo estudiar la turbulencia que estábamos buscando. Este trabajo es el trabajo de doctorado de su profesor, de Jorge. Ajá. Él lo que hizo, fue un mezclador en el que, un mezclador que es, pues imagínense una licuadorzota. Esto es las aspas de la licuadora, nada más que los ingenieros químicos le llaman reactores. Este trabajo se hizo en conjunto con el ICAT y con el Instituto de, ¿cómo se llama?, Biotecnología. Entonces, esto le llaman reactores. Tenemos viscosidades que son diferentes porque se hizo con un fluido newtoniano y no newtoniano. Y entonces, ¿qué es lo que se encontró? La simulación, cuando empieza a girar, cuando ustedes encienden su licuadora, ¿qué es lo primero que ven? Que la superficie libre se cae. Ajá. Se hace chiquito. Y esa de comenzar de nada en la simulación hasta que se llegó a la superficie, que se cayera al lugar donde tenía que llegar, pues su profesor se tardó 6 mesesotes de su vida en cálculo continuo en una computadora. ¿Sí me entienden? Porque es tremendamente largo desde un punto de vista computacional. En la vida real son algunos minutos y computacionalmente es muy, muy largo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se compararon los resultados. Aquí se ve la superficie libre del fluido, cómo se baja, y dependiendo la velocidad con la que esté girando, esta superficie va a bajar más o no va a bajar más, hasta que llegue a las aspas, donde ahí se empieza a hacer un desbarajuste. Ajá. Este que está aquí es un mezclador planetario que está en el ICAT, donde se hizo esta simulación. Es un planetario, si se fijan, tiene 2 como brazos que están girando y aparte el conjunto está girando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si ustedes se fijan, viéndolo desde arriba, son las 2 aspas, y lo que están ustedes viendo son estructuras turbulentas que se están generando detrás de las aspas. Ajá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en realidad, no hay ningún sólido, simplemente estoy engañando al fluido y le estoy diciendo, ahí está moviendo un sólido, ahí está moviéndose un sólido, pero en realidad no, simplemente son términos extras en las ecuaciones grandototas que ustedes vieron. El problema es poder modelar eso. Poder modelar eso resulta un poco complicado, y no tanto por la matemática, la física y todo eso, sino simplemente por la artesanía que uno tiene que hacer. Hacer simulaciones, yo siempre he dicho que es 50% de artesanal, en el sentido de que tiene uno que tener el feeling para poder hacer, y al final, pues ese feeling, ¿cómo lo voy a saber si lo hice bien? Pues comparando con datos experimentales. También se hizo, igualmente, se hizo con el ICAT y una compañía alemana que hace productos. Hay una enfermedad que ustedes han visto, por ejemplo, no sé si sus abuelitos, cuando ya la gente está mayor, está comiendo, ¿y qué es lo que sucede? Como que se ahogan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que aquí en la faringe, donde los tubos, el que va hacia los pulmones y el que va hacia el estómago, se bifurca, el movimiento de este tubo lo va controlando el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que con la edad esa conexión se va desconectando, y ¿qué la pasa? Que en lugar de tener un movimiento normal, empieza a haber movimientos erráticos. ¿Y qué es lo que sucede? Que esos movimientos erráticos hacen que el agua, el fluido, se vaya por otro lado y llegue a los pulmones. Y si llega a los pulmones, es por eso que la gente mayor muchas veces, ya ven al Papa, que está malo ¿cómo se llama?, de problemas pulmonares. Simplemente es la edad. Esto también sucede con algunos accidentes, con algunas enfermedades que hacen que estos tubos se vuelvan un poco más, ¿cómo se llama?, rígidos, y no permitan. Entonces, ¿qué es lo que hace esta compañía alemana? Lo que hace son lechitas, licuados, en los que tienen la viscosidad, son con un comportamiento no newtoniano de ese fluido. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se lo toma la gente,
como que les resbala y no se ahogan, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron las simulaciones para comprobar estas cositas. Entonces, este es solamente la parte de la faringe, después se hizo no solamente la faringe, sino también el esófago, y a partir de resultados de datos de tomografías se hizo la geometría y se pudo obtener, ahí va entrando el bolo alimenticio y aquí sale, ¿sí me entienden? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que los esfuerzos que hay del bolo y todo eso va a generar diferentes cosas que van a permitir o no permitir el paso libre de estos líquidos. Este que estamos aquí es ¿cómo se llama? Es transferencia de calor. Esto que tenemos aquí es nuestras computadoras. Todos los resultados que ustedes han visto se han hecho con estas computadoras. Es un clúster que se tiene en el edificio que está ya por el anexo, en la salida de los estacionamientos del anexo. ¿Y qué era lo que sucedía? Debido a que son los edificios, aunque ese no está tan viejo, pero hay edificios que son viejos y entonces no se puede poner bien el aire acondicionado para enfriar esto. Esto calienta enorme. Si su computadora cuando la tocan está caliente, imagínense esto. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que echaban el aire frío en la parte de arriba de aquí estarían las computadoras, echaban el aire frío por arriba y el aire caliente lo sacaban en los cuadritos estos rojos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Lo que sucedía es que pues caía el aire frío, ¡pum!, se caía, ni siquiera tocaba a las computadoras y de repente se iba por abajo y se salía por la parte de allá. Uno diría, ¿pero por qué no lo hicieron mejor? Porque no se puede, porque los edificios ya son hechos, ¿sí me entienden? Y más, creo que en esa parte no, pero por ejemplo en esta zona, acuérdense que es patrimonio de la humanidad, entonces ya no se puede hacer absolutamente nada con los edificios. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Estas son las simulaciones, aquí se ve cómo el aire frío cae, se baja, y el aire caliente, que muchas veces volvía a subir, y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que era, vean aquí, el aire frío se caía, se iba por acá, y el aire caliente que salía de las computadoras se subía por gravedad y empezaba a recircular aire caliente. Lo único que hacía era calentarse, calentarse, calentarse. ¿Y qué sucedía en un momento? Que las computadoras se apagaban porque se calentaban. Entonces, se hicieron las simulaciones y con esto que se tenía, ¿qué fue lo que se hizo? Pues separar la zona fría de la zona caliente. Ustedes han visto los refrigeradores de los supermercados cuando sale el carnicero, que tienen una cortina de plástico, y esa cortina lo único que hace es separar la zona fría de la zona caliente. Y entonces a partir de ahí, ¿qué era lo que sucedía? En lugar de que el aire frío se bajara y se fuera y el aire caliente subiera y se viniera, pues entonces vamos a tener una zona fría aquí donde está chupando aire las computadoras y va a salir aire caliente que pues ya no tiene otra más que salirse. Y simplemente poniendo una cortinita de plástico y son así tipo de refrigerador de Walmart, ¿no? Esto. Después, ¿qué es lo que se tiene? Un intercambiador de calor, los intercambiadores de calor tienen muchísimos tubos. Nosotros numéricamente no podemos hacer simulaciones porque ¿qué es lo que sucede? Pues nos gastamos todos los recursos computacionales y nos corren los demás utilizadores de las computadoras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es estudiar solamente una partecita de esos intercambiadores. Aquí en este tubo que tiene aletas, si se fijan, son aletas que están así como cortadas. Entre los tubos pasa un fluido ya sea caliente o frío y dentro de los tubos pasa otro fluido con la temperatura contraria. Y entonces lo único que queremos es intercambiar energía en forma de calor y estas aletas que se llaman, estas que están aquí, lo que me va a permitir es aumentar el área de transferencia de calor y mejorarla. Entonces, numéricamente, ¿qué es lo que nos permite? Nosotros lo que hacemos es clonar este pedacito y se va clonando, pum, 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 y entonces vamos a tener un sinfín de tuberías y para ciertas condiciones, en ciertas posiciones del intercambiador de color, estos resultados son suficientes para poder diseñar un intercambiador de calor. Entonces, para eso se hicieron estas geometrías curvas
nosotros tenemos mallas cartesianas y poderlas meter estas curvas a estas mallas cartesianas, se hicieron herramientas numéricas que lo que hacen es hacer el dibujo CAD en 3 dimensiones y ese dibujo CAD lo introducimos a nuestra malla computacional para que esta geometría quede inmersa en nuestra simulación. Para eso, para que no queden ciertos escalones, se hacen interpolaciones y demás cosas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos comparar los resultados con datos experimentales, que no hay muchos porque es muy difícil medir en estas zonas. Podemos encontrar frecuencias. Si nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? El fluido pasa por las paredes, por los tubos y empiezan a vibrar. Ajá, como las antenas de su coche cuando van a cierta velocidad, las antenas empiezan a vibrar. ¿Por qué vibran? Por los vórtices que se forman atrás de esa antena. Las banderas vibran y empiezan a papalotear. Entonces, esas frecuencias son frecuencias características que nosotros podemos obtener a partir de esas señales, pasarlas al espacio de Fourier, eso que ustedes vieron como series de Fourier, y entonces podemos encontrar frecuencias características de esas ¿cómo se llama? Vibraciones. Esas vibraciones, ¿qué es lo que va a generar? Lo que va a generar va a ser fatiga y desde un punto de vista de ingeniería, pues eso va a perjudicar a nuestros materiales. Vamos a ver en función de esta fatiga, pues qué materiales vamos a ocupar. Todo eso, ¿qué es lo que lo va a generar? Estas estructuras turbulentas que se ven aquí. Todas estas zonas que se ven como gusanitos son zonas donde el fluido gira, ajá, y se está generando una fuerte turbulencia. Este que está aquí, ya voy a terminar, es una pinza. Este es un trabajo con el Instituto de Ingeniería, pero un laboratorio que se tiene en Monterrey. Ellos hacen la parte experimental y este es, aquí está, es una pinza que se hizo, estos son ligas, y hagan de cuenta que es una pinza que al apretarles este gatillo, la pinza se baja y choca con esta que está aquí, esta roja. Pero eso sucede en qué? En fracciones de segundo. Esto sucede en 9 milisegundos. Ajá. ¿Qué es lo que de dónde sacamos esto? Se sacó hay unos camaroncitos que se llaman camaroncitos pistola, que tienen son unos camaroncitos así chiquitos y tienen una pinza, hay veces muchas más grande que su propio cuerpo. Lo logran cerrar tan rápido, milésimas de segundo, que se genera cavitación. Acuérdense que la cavitación es que se forma el agua líquida, se transforma en vapor instantáneamente porque baja mucho la presión y cuando vuelve a subir la presión, esas burbujas de vapor implotan, lo contrario de explotar, su volumen disminuye enormemente y genera golpes tremendos, ¿sí me entienden? Tan tremendos que si hay un pececito va ahí por tal, lo mata, lo agarra el camaroncito, se lo come, ¿sí me entienden? Pero sin embargo, con gente de la Facultad de Ciencias, pero de la parte de biología, nos han dicho que están en Cizal, allá en Yucatán, que en la noche, cuando ellos van a bucear, en la noche se oye bien bonito porque se oye los chasquidos abajo del agua. ¿Qué significa? Que seguramente ellos se comunican de esa forma con sus pinzas. Nosotros no somos tan románticos y lo que queremos es usar esto para hacer algo. ¿Y para qué se hace esto? Se puede usar, entre otras cosas, por ejemplo, para añejar alcoholes virtuosos, espirituosos, como el tequila, y en lugar de tenerlos en barricas durante meses, los podemos tener en barricas con viruta de la madera y en cuestiones de horas se añejan igualmente como simplemente por cavitación. Actualmente se están haciendo ese tipo de estudios, se están haciendo estudios para limpiar agua, la cavitación es tan fuerte para matar bichos, para purificar agua, y además también se ha usado para generar ciertas, en las superficies de algunos metales, poner los cacarizos. ¿Para qué? Para algún tratamiento térmico, para algún tratamiento de algo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues se hizo la simulación. Esto que está aquí es lo que la figura anterior era la parte física y esta es nuestra simulación. Y aquí vamos a ver que se forman
estas que están aquí son vórtices, son fluido que está girando y después cuando cierra totalmente la pinza, ¿qué es lo que va a suceder? Sale un chorro a muy alta velocidad y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a generar cavitación. ¿Para qué se podría usar también? Para poder, en el bajo del mar, poder, imagínense que quiero romper una piedra, yo lo pego con una gran velocidad y entonces el golpe va a ser el golpe del martillo más el posible de cavitación y entonces eso se va a hacer como la multiplicación. ¿Sí me entienden? Hoy en día que tenemos que estar inventando tesis para la gente de aeroespacial, que tiene que ser, ¿cómo se llama? Que tiene que, hagan de cuenta que si no podemos decir que es el flujo de un camaroncito, porque van a decir, no, no hay camarones en el espacio. Entonces, ¿qué decimos? Flujo de alta velocidad con cavitación para fenómenos aeroespaciales y muy canijos. Entonces, hay gente de aeroespacial que está haciendo este tipo de cosas con diferentes geometrías, pero lo único que tenemos que hacer es cambiarle, porque pues no creo que haya mucha gente que haga cosas de aeroespacial para que hagan sus tesis. Pero son muy payasos los gente de aeroespacial en la facultad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos, aquí se tiene una fotografías de una cámara rapidísima. Esta cámara rapidísima puede fotografiar hasta 100,000 fotos por segundo. Y si se quisiera más, pues tendríamos que pedirle permiso al ejército de Estados Unidos porque no permite hasta cierto nivel. Entonces, estamos hablando que todo el proceso es 9 milisegundos. Entonces, aquí se puede ver qué es lo que se... Aquí lo que se puede ver es que cuando se está empezando a cerrar, un poquito de aire que se quedó más el vapor que se está formando, me va a servir como trazador y fíjense cómo se forma esto que está aquí, se está formando en mi simulación acá. Esto va creciendo, crece más, se forma, esto es un anillo como este tipo, se llama anillo de vórtice de anillo, y se va hasta que sale el chorro a muy alta velocidad. Entonces, esto es una forma de validación, aparte de que se hicieron otras validaciones en otros métodos que se llaman PIB. Aquí lo que se hace es en cada instante de tiempo se hace una especie como de promedio en lo que está sucediendo dentro de la línea y se va haciendo como la trama de una tela en donde voy viendo, por ejemplo, en este caso que es la presión, voy a ver que como va cerrando la pinza, va aumentando la presión en esta zona. ¿Y qué pasa cuando cierra? Sale el chisguete y ese chisguete pues va a generar un vacío, entonces baja la presión y es ahí donde se empieza a formar la cavitación. Y esa cavitación es lo que estamos viendo aquí. Eso que se ve aquí en blanco son las burbujas de vapor de agua que se están formando y que estamos reproduciendo a partir de modelos de cavitación muy sencillos. Estos modelos de cavitación lo único que nos indican es dónde se está formando la cavitación, pero todavía actualmente estamos haciendo para ver cuál es el efecto de esas implosiones sobre los materiales. Entonces, aquí se ve cómo me acerco. Ahí está. La zona roja es donde se forma la cavitación. Ajá. ¿Sí? Finalmente, este es uno de los trabajos que hemos hecho últimamente, es la acústica. Nosotros no sabíamos nada de absolutamente nada de acústica. Podemos decir, acústica, pues es mecánica de fluidos, sí, es mecánica de fluidos, pero tiene mucha, como dirían los viejitos, los abuelitos, tenía mucha jiribilla, ¿sí me entienden? Para alguien que jamás ha estudiado la acústica. Pero tampoco nunca encontramos la simulación numérica de un instrumento de aire que se modelara con mecánica de fluidos. Generalmente, la acústica de los instrumentos de aire se modela con la ecuación de la acústica, que es una reducción lineal de las ecuaciones de la mecánica de fluidos. Y entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Este trabajo se hizo junto con el IMAS y junto con el Instituto de Investigaciones Filológicas, porque ahí hay arqueólogos que querían estudiar, yo no sabía, por ejemplo, que hay arqueólogos que estudian la acústica, no solamente de los instrumentos, sino de las zonas. Ustedes han ido a algunas zonas arqueológicas donde hay plazas,
Y la acústica de las plazas es muy especial. Entonces, ellos estudian eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay un museo, es un museo particular en Puebla, mismo es un restaurante, que tienen una colección muy bonita de cosas arqueológicas y tienen muchos caracoles. Y si ustedes se fijan, estos caracoles ya te empezaban a tener hoyos, hay otros que los encuentran prácticamente rotos. Y ellos lo que querían encontrar es que a partir de su geometría poder saber cómo hubieran sonado, porque en función de cómo hubieran sonado, ellos pueden saber para qué se utilizaban, para un ritual, para una fiesta, para una funeral. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que se hizo con el IMAS, lo que se hicieron fue hacer las tomografías de los caracoles, se hicieron las tomografías y a partir de las fotografías bidimensionales se generó la geometría tridimensional a partir de una figura CAT. Ajá. Y nosotros, metichones, que vimos el trabajo, nos metimos en ese trabajo y de esta figura tridimensional CAD la metemos en nuestra malla computacional y podemos obtener nuestra simulación numérica. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues normalmente lo que va a suceder, hagan de cuenta que lo que sucede en los instrumentos de viento es como si han visto esos resortes que se juegan, que son los resortes grandotes que lo hacen así, ¿no? Pues imagínense que una parte la pegan al piso, la pegan a la pared y ustedes le hacen esto. Lo que se va a generar es una onda mecánica longitudinal. En este caso es una onda mecánica longitudinal, pero lo que está comprimiéndose y expandiéndose es el aire. Y si, ¿por qué es tan difícil tocar un caracol? No sé si ustedes han visto cuando tocan el caracol, no les sale a la primera. Mismo, ustedes traten de tocar una trompeta y no les va a salir el sonido. ¿Por qué? Porque para este tipo de instrumentos que les llaman de metal, este no es de metal, pero normalmente son de metal, que es el trombón, la trompeta, todas esas cosas, no tiene la lengüeta como el sax. El saxofón, si yo lo toco, va a sonar feo, pero va a sonar, porque hay una lengüeta que está, cuando yo soplo, vibra a la frecuencia del saxofón. En este caso, estos instrumentos, la trompeta, el trombón y el caracol, yo tengo que hacer la vibración con mis labios. Si ustedes le hacen, empiezan a vibrar sus labios. ¿Y qué tiene que suceder? Que sus labios tienen que vibrar a la frecuencia en la cual la onda acústica se amplifica. Y entonces se va a sonar. Entonces, ustedes han visto cuando tocan el caracol, empiezan, porque están acomodando sus labios. Ajá. Entonces, es lo que sucede. Vamos a tener esto que se ve aquí es la presión y vamos a tener zonas de baja presión que después se vuelven en alta presión y lo que vamos a ver es que se va a expandir, ¿no? Como aquí estamos soplando, no es una onda totalmente estacionaria, sino es una onda estacionaria que se va moviendo, bueno, no estacionaria, que se va moviendo con este movimiento. Y entonces, la parte de Limas lo que hizo fue resolver las ecuaciones a partir de las geometrías, las ecuaciones de la acústica, a partir de las geometrías obtenidas y obtuvieron en función de esas geometrías las frecuencias a las cuales tocaría esta cosa. ¿Y qué es lo que se hace? Hay que validar. Pues entonces va a haber un tocador de caracol experto, porque no es cualquiera, en el cual tenía que taparle los hoyitos, porque había unos que ya estaban rotos, y se meten en una cámara donde no va a haber rebotes, no va a haber ruido. Ajá. Todo esto, si ustedes se fijan, aquí dice cultura maya. Son los arqueólogos que hicieron eso. ¿Qué es lo que va a suceder? Con un micrófono se va a obtener una señal ya digital, se va a grabar y esta señal se va a pasar al espacio de Fourier y vamos a encontrar las frecuencias características del instrumento. Vamos a tener una frecuencia característica, la fundamental, y otras frecuencias que si son múltiplos enteros de esta frecuencia principal se llaman armónicos y es lo que endulza el sonido de los instrumentos. Cada instrumento tiene un sonido, una frecuencia brrr, y después alrededor frecuencias que lo endulzan. Si estas son frecuencias que son enteros, o sea, son, ¿cómo se llama? Múltiplos enteros,
Entonces, son armónicos y mi oído lo suena bien, o sea, lo oye bien. Si no son múltiplos enteros, sino son reales, o sea, en lugar de 2, 4, 6, 8, o 2, 3, 4, 5, es 1.55, 3 puntos. Entonces se llaman sobretonos y el sonido va a sonar un poquito raro, ¿sí me entienden? Como en el caso del caracol. El caracol no es armónico, tiene sobretonos. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros, numéricamente, ¿qué hacemos? Pues lanzamos la señal de diferentes formas y volvemos a obtener estas frecuencias, que al compararlas con los datos experimentales en negro, vemos que se acercan, no se acerca, aquí tenemos errores más o menos como del 15%, que tampoco no son muchos, pero todavía hay que estudiarle porque después cuesta trabajo ser compatible entre la parte acústica y la parte de mecánica de fluidos, aunque es lo mismo, pero las condiciones de frontera cuestan trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ay, ¿no va a sonar? Ahí está. No va a sonar. A ver, espérenme tantito, porque tienen que oír. Es que este trabajo es un trabajo muy soplido fuerte. Aquí está. Si no, aquí, mira, ya está, lo pongo aquí. Este es el sonido experimental. Ajá. Se fijan cómo cambia, porque el soplado, pues no es continuo. Ese es el. ¿Por qué se oye tan? ¿Han oído los caracoles ahí en la villa que se? Pues por el tamaño, simplemente. ¿Sí me entienden? Y numéricamente, ¿qué fue lo que sucedió? Este solamente, este solamente es la frecuencia principal. Si se fijan, pues parece un tren, ¿no? Ah, ahí está, gracias. Muchas gracias. Ese es el experimental. Ahora, ya. Ay, se oye todo. Pero es que es un caracol chiquitito. Se oye todo feo, ¿ah? Pero vean, esta es nuestra simulación. Se oye un eco porque se tuvo que repetir la señal. Ya con los cuatro sobretonos más la frecuencia principal, se oye que ya se oyen, pero si se fijan, es bastante similar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos encontrar cuál podría haber sido la frecuencia de un caracol si ese caracol, imagínense que se lo encontraron roto, ya no se puede tocar, pero si con su geometría es posible aún. Si ustedes tienen oportunidad, entren al Instituto de Investigaciones Filológicas y la doctora, busquen la cultura maya y la acústica, y tiene libros interactivos de diferentes instrumentos prehispánicos en el que ustedes le pican y suenan silbatos, caracoles, flautas, etcétera, etcétera. Es muy bonito. Entonces, con esto termino la presentación. Les doy las gracias y no sé si tienen algunas preguntas. Aquí está, mira, aquí está. Ten, mira. Sí. Pues es que es como, imagínate, yo me imagino, yo te voy a inventar.
Imagínate que, ¿por qué uno ve a Teotihuacán y uno dice, ¿y qué me importa de qué color estaba pintado Teotihuacán? ¿Sí? Cuando se sabe que estaba pintado rojo, ¿sí me entienden? Era roja. Entonces, ¿y qué eso qué va a cambiar que la historia? No, pero ellos como arqueólogos, ¿qué es lo que quieren encontrar? Que imagínense que se encuentran un caracol en una posición determinada o un instrumento, pero ellos con su conocimiento ya pueden saber si esa cosa, para qué fue usado. Y entonces, si se encuentran ese caracol con vasijas, dijeron, ¿qué fue? ¿Una fiesta o fue un funeral? ¿Sí me entienden? Y entonces, a partir de eso, ellos pueden reconstruir la historia de un lugar en específico. ¿Sí me entienden? Ajá. Para nosotros, a lo mejor, y te lo juro que a mí también dices, bueno, pero para ellos es algo muy importante el poder conocer cuál pudo haber sido el sonido de ese caracol. Y el problema de los caracoles y en general de los instrumentos es que son de material muy frágil. Y entonces cuando los encuentran rotos y entonces pues se queda ahí el, ¿cómo se llama? El conocimiento, la historia se queda ahí nada más. Y con esto, con el trabajo de las personas de Limas, que ellos encuentran las frecuencias características, entonces podemos saber que ese caracol, por ejemplo este, chilla todo así, ¿sí me entienden? O puedes tener una frecuencia mucho más grave, entonces se puede saber para qué pudo haber sido, o por lo menos, imagínate recrear ese momento, para un arqueólogo debe ser lo máximo, ¿sí me entienden? Ajá. Pirámide Mayor. En la pirámide mayor, si uno aplaude frente a ella, la onda viaja hasta la punta de la pirámide y regresa Ajá. el sonido en Eso forma de también lo pico de estudian ellos. quetzal. Ellos, esta doctora se ha especializado en acústica de la región maya. Y entonces no solamente son los instrumentos, sino las plazas. Sí. ¿Qué pasa? O sea, de que de repente tú te subes a una pirámide y estás hablando aquí y todo el mundo lo oye. ¿Para qué era la acústica? Pues para que el gobernante, no había micrófonos. Entonces la acústica me debería de servir para eso. ¿Sí? Todo eso lo estudian ellos también, ¿sí me entienden? Y Sí, que sepan para qué sucede. A lo mejor llegan a un lugar y tiene una acústica especial. ¿Qué es lo que sucede? Ah, debió de haber sido un lugar especial. Entonces ya le da ese plus, ¿sí me entiendes? sí, un significado, eso me Ujú. imagino. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. Perdón, una pequeña interrupción antes de continuar las dudas. Eh, ay, bueno, este seminario como les decía, es parte de los seminarios de dinámica de deformación y flujo que se llevan a cabo más o menos quincenalmente. Tenemos, ahí está la página de Facebook que se llama justo eh, Seminario de Dinámica de Deformación y Flujo. Y son para ustedes estos seminarios, para que puedan involucrarse con distintos investigadores, también para la comunidad académica, para que los investigadores se conozcan entre sí, que sepan más o menos qué trabajos están realizando. Entonces, sí, los invitamos a que pues sigan al tanto de estos seminarios. Eh, Les puede servir mucho a todos, ¿no? Es un ejercicio muy constructivo. Ok, sí, ahora sí, perdón, continuamos con las preguntas. Bueno, sin duda, tengo entendido que consta hacer tu geometría, después el mallado, después parámetros ya sea de frontera, de inicialización y antes una simulación. En el mallado, bueno, usted comentó, por ejemplo, los ejemplos que nos dio que se tardaron incluso en el trabajo de doctorado de profesor, como 6 meses en la simulación, pero mi duda es, en los mallados, o sea, ustedes lo realizan, ustedes, o sea, ustedes como personas, ustedes van Sí, 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 sí. o la computadora. No, 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 no. Algo que es bien importante, y perdonen que se los diga, es que estas generaciones creen que las computadoras son inteligentes y que lo hacen así, ¡ah! Todo sale, ¿sí me entienden? No, todo lo hace el humano. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, ¿cómo se hacen los mallados, las condiciones iniciales, las condiciones en los mismos códigos? Es programarlo, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer un programa en algún lenguaje de programación que es
el lenguaje humano que va a entender la computadora. Y entonces cuando, en el caso del C y del Fortran, que son lenguajes compilables, ¿qué significa? Que primero compilan y después generan un ejecutable que después lanzas. No sucede lo mismo con el Python. El Python directamente lo lanza y de repente se encuentra un error y se para. No, acá no. Entonces son diferentes, no es que sea. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todo se hace desde programar, ¿sí me entiendes? Imagínense como, no, o sea, es tonto la comparación, pero imagínense que digan, ah, es que la computadora, la hizo la computadora. No, hubo un diseño de alguien que hizo el chip y tal, tal. ¿Quién lo hizo? Un humano, a lo mejor ayudado de la inteligencia artificial y todo eso, pero lo hizo el humano. Aquí es lo mismo, ¿sí me entienden? Como les decía, hoy en día las nuevas generaciones están acostumbradas al ratón y creen que con un clic de ratón todo es posible. Y en este tipo de cosas no sucede eso, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque como les digo a mis estudiantes, nosotros nos dedicamos a hablarle al oído a las computadoras. Es como si fueran nuestras esposas, nuestras novias, nuestro lo que tú quieras, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hablarles, mandarles cartitas, hacerle, y la computadora va a hacer lo que tú digas, siempre y cuando tú se lo digas bien, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces, eso es lo que se hace, ¿sí me entiendes? Hay mucho software que ustedes pueden decir, ah, yo quiero un cubo de tal, con tanto, tanto, ¡pum! Ya se, ¿sí me entiendes? No, acá se hace todo a mano. Todo ese programa que hace todo eso, nosotros lo hacemos a mano y lanzamos y en unos, afortunadamente o últimamente ya es rápido, pero había momentos en que te podías tardar un día haciendo tu malla, ¿sí me entiendes? El mallado, las simulaciones que nosotros hacemos son con esquemas que son, nosotros lo que preferimos es que sea lo más cercano, con los errores menos posibles, y no son mallas que ustedes ven en el, no sé, en internet, cosas así, que se amoldan a la figura y cosas así. No, nosotros hemos visto que si nosotros metemos la geometría y después hacemos interpolaciones, es mucho más rápido para nosotros. Podemos estudiar las cosas que nosotros queremos estudiar, como la turbulencia, mismo esta de la acústica. Si usáramos ese tipo de cosas que se amoldan a la geometría, serían tan difusivas que seguramente la acústica se muere. ¿Sí me entienden? Entonces, hay que buscar la herramienta necesaria para la cosa necesaria, ¿sí me entienden? Por ejemplo, para cosas de ingeniería, pues yo voy a buscar la herramienta necesaria que sea ¿qué? Rápida y barata. Para cosas científicas, ¿qué es lo que que tenga mucho más detalle, que pueda hacer más cosas, ¿sí me entiendes? Y así cada uno va buscando, ¿sí me entiendes? En este caso son geometrías relativamente sencillas, no te digo que son rápidas de hacer. Además, pues ya se tienen programas con las que ya se hicieron otras cosas y se van y se van y se van haciendo, ¿sí me entiendes? Ajá. Ahí en el laboratorio, pues ya fácil, pues se han titulado entre dos investigadores que somos de ese laboratorio, el doctor William Vicente, que da transferencia de calor, y yo, que doy mecánica de fluidos aquí en la facultad, pues debemos estar yendo como a los 200 estudiantes que han pasado por nuestro laboratorio, entre los cuales pues deben ser como unos 20 de doctorado que están en la facultad, que están en las Américas, que están en General Electric, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiendes? Entonces todo eso pues es un trabajo que se va juntando y no es que comiences de cero. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. No. Antes de que la siguiente pregunta, me pidieron los muchachos de que nos están ayudando aquí que no se vayan, cuando se termine la presentación no se vayan, va a aparecer un código QR, si lo pueden escanear, para que ustedes digan, ahí está, mire, si lo pueden hacer de una vez. Porque lo que pasa es que ellos son evaluados aquí en el instituto con este tipo de cosas. Entonces, todo ha estado bastante bien, entonces si los pueden evaluar bien, para que si un día vuelven aquí el seminario, pues nos vuelvan a tratar igualmente. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? Sí. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Mi pregunta es respecto a los métodos que mencionó para hacer cálculo numérico en interfaces. Ajá. En particular, usted había mencionado una función tipo Heaviside, es como un escalón, pero con una transición suave en medio. Ajá. Y mi duda es, ¿por qué escogemos esa transición suave en específico? ¿Qué es lo que sucede?
en las simulaciones numéricas, y eso es simplemente numérico, hay un problema cuando a las simulaciones numéricas no les gustan los gradientes importantes. ¿Sí me entienden? ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo un gradiente de velocidad en una capa límite o un gradiente de densidad, no le gusta numéricamente, no gusta. ¿Cómo hace una simulación cuando no le gusta algo? Se pone nerviosa, se pone así como, imagínense a alguien que esté, y entonces yo lo que voy a ver en los resultados es que empieza a haber sonido, va a haber ruido numérico. ¿Qué significa? Que en lugar de tener una gráfica, si yo quiero sacar una gráfica así bien bonita, suave, voy a empezar a ver que se empieza a hacer nerviosa. ¿Sí me entienden? Entonces, una de las cosas que yo hago para que evitar eso es mallar más en esa zona, tener una resolución mayor. Y entonces, esos gradientes como que no está tan mal. ¿Sí me entienden? Pero cuando tengo diferencias de densidades de 1 a 1000, es imposible hacer una malla que le guste ¿cómo se llama? Al método. Seguramente habrá algunos, ¿sí me entiendes? Pero a los de nosotros no. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces empezamos a separar las zonas del aire con el agua y después se simulan de forma diferente, separadas, y después se juntan con condiciones de frontera, que con extrapolaciones, interpolaciones, etcétera, para juntar esos dos comportamientos. Claro. Ajá. Y entonces, si tuviera una transición suave, pero que fuera más abrupta, eso le podría traer problemas numéricos en Sí, esa zona. sí, son numéricos. O sea, una transición así abrupta es problemas numéricos, es netamente Como numéricos. fenómeno de Gibbs, Ándale. Físicamente ni matemáticamente no habría ningún problema. Pues así pasa. Imagínense que no, que les diga Diosito, que diga, no, en el mar no se puede ver esa transición, no, quítamela. No, sí se puede, físicamente sí existe, ¿sí me entienden? Pero es estas cuestiones numéricas. Empieza, como te digo, ruido numérico, y estos se empiezan a amplificar y todo explota. Y no se puede, en algunos casos se pudiera cuando no es tan grande, pero en algunos casos es imposible. Tenemos que buscar otros métodos para poderlo hacer. Vale. Muchas gracias. ¿Dudas? Sí. Muchas gracias, doctor. La plática bastante interesante. Me gustaría hacerle dos preguntas. Sí. La primera menciona en varios de los ejemplos sobre la turbulencia. Ajá. La pregunta es si hacen modelado de la turbulencia o resuelven las escalas características, hacen un mallado muy fino, o cómo trabajan la turbulencia. Nosotros, yo en mi tesis ¿cómo se llama? De maestría, de doctorado en Francia, trabajé en un grupo que hacía modelos de turbulencia. Y estos modelos, seguramente tú los conoces, James, son de grandes escalas. Yo los llamo en español de grandes escalas, Large Eddy Simulation. Pero después en los españoles de España les llaman de eddies grandes, y después le ponen vórtices grandes. Yo lo traduje del francés, y creo que se me oye más bonito, que es simulación de grandes escalas. Entonces, ¿qué es lo que hace estas simulaciones? Lo que hace es que yo voy a tratar de hacer que en zonas anisotrópicas no haya un modelo de turbulencia y tratar de resolver completas las ecuaciones, y en las partes lo más isotrópicas posibles, entonces poner una malla menos grande y poner un modelo de turbulencia a partir de lo que se conoce como viscosidad turbulenta y todas esas cosas. Ajá. Y entonces es así como resolvemos. No puse muchos trabajos de turbulencia que tenemos, porque como que me enfoqué más a la interacción, pero se tienen trabajos, y entonces cuando se hace trabajos de turbulencia, son artículos de principalmente todo el estudio es estadísticos, los esfuerzos de Reynolds, variables de anisotropía, y ver cómo va variando la turbulencia, las frecuencias, características, los tamaños, etcétera, etcétera. Ajá. Muchas gracias. Y la otra segunda pregunta. Ajá. Sí, con todo esto de la inteligencia artificial, las redes neuronales y esto, hay mucha gente que dice que hace las cosas más rápido que resolver las ecuaciones tal cual. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Mira, no he tenido mucho contacto, pero me ha pasado con estudiantes que estuvieron aquí con nosotros, que ahora hacen algo parecido,
y que están trabajando en el TEC, en San Luis, de que, ¿qué es lo que sucede? Que te dicen, no, yo te calculo eso rapidísimo, pero dame 50 millones de resultados y con la inteligencia artificial te encuentro el buen, pues si voy a hacer 50 millones de simulaciones, pues mejor hago una que me interese y me estoy evitando todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que como es el inicio, pues a lo mejor, pues uno se defiende así como, ay, en algún momento a lo mejor nos van a absorber, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que se necesita mucha información para alimentar la inteligencia artificial y que ésta nos dé algo, cuando en este caso son casos muy puntuales, ¿sí me entienden? O sea, si tuviera, no sé, 50,000 formas de ponerle un alerón a un coche para ver cuál, pues a lo mejor funcionaría, ¿sí me entiendes? Pero si quieres resolver la turbulencia o en el caracol, pues, ¿para qué hago inteligencia artificial si yo lo que quiero es en ese caracol, no en 50,000 cargos? Entonces, te digo, a lo mejor estoy hablando de forma ignorante porque no lo he hecho, pero por lo que me han empezado a comentar y todas cosas, siempre te dicen, no, pues necesito muchos datos, no, pues no se puede, ¿sí me entiendes? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Han hecho en su grupo avances en proyectos con sólidos deformables? Hemos hecho, fíjate que hemos empezado, si tú te fijas, cuando hemos hecho móviles deformables, no sé si viste el del esófago, pero ese, en realidad, nosotros le vamos dando la geometría. El fluido no está deformando el cuerpo. Entonces, últimamente nos hemos empezado a meter en ese tipo de cosas, pero todavía no hemos tenido, por ejemplo, con el trabajo de André, en el que metes en un tubo deformable, sí se empieza a ver como pero ¿qué es lo que sucede? Que de repente sucede algo, ¿sí me entienden? Y como les decía en la clase del posgrado, es que muchas cosas de simulación numérica es artesanal. Entonces tienes que saber eso. Yo siempre he dicho que para la simulación numérica debería de haber una revista, esas como las de Nintendo, en el que te dicen cómo llegar a la estrellita dorada en brinca aquí, brinca acá, que si no jamás llegarías. Así debería de haber una revista en el que te digan, ah, aquí no dejes que pase de este valor y este no dejes que pase el valor. Y ya después suéltalo. Ah, ya funcionó, ¿sí me entienden? Pero eso no se puede publicar porque no hay bases matemáticas ni físicas. Entonces, eso es lo que nos ha estado costando trabajo, que de repente ay, falla y entonces tienes que estar probando. Y después cuesta trabajo últimamente. Ahorita ya tenemos estudiantes, pero hubo un momento en que se nos habían acabado los estudiantes por la pandemia, porque ya los ingenieros mecánicos, que son en general los que atrapamos, ya no usan tesis, sino se van a hacer ¿cómo se llama? Un diplomado, una cosa así. Y entonces ahorita, por ejemplo, como te decía, han llegado aeroespaciales, entonces tenemos que ponerles nombres raros a los proyectos para que les acepten sus proyectos, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues se necesita gente que sepa programar para poder seguir haciendo esto. Y eso cada vez va en disminución, ¿sí me entiendes? O sea, entonces, hoy en día de repente llegan y nos dicen, quiero hacer la tesis. ¿Y cuándo empezamos el curso de Fluent? No, es que la hacemos. No, es que yo donde voy a trabajar usan Fluent. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la cosa. Y, por ejemplo, siempre les digo que la gente que ha trabajado con nosotros y ha entrado, de verdad, o sea, en General Electric, General Motors, Ford, Chrysler, hoy Stellantis, se dedican a hacer simulaciones numéricas y lo que aprenden ahí en el laboratorio es las bases, ¿sí me entienden? O sea, jamás van a aprender el código porque seguramente Stellantis no usa Fluent o a lo mejor sí usa Fluent, pero le debe costar muchísimo, ¿sí me entiendes? Y aún a la universidad yo no sé cuántos millones malgasta pagando la de Fluent, ¿sí me entiendes? Pero debe ser muchos millones de pesos anuales. Entonces, imagínense una compañía
de nivel automotriz, pues debe ser mucho. Entonces, generalmente usan sus propios códigos. Entonces, ¿pero qué es lo que va a suceder? Ya saben, ya hacen, que se me está haciendo aquí raro, que se está poniendo violento la simulación. Ah, le cambio esto, ahí está. Le hago esto, ¿sí me entiendes? Todas esas cosas son necesarias aprender. Ajá. No sé si tengan alguna duda, comentario. Bueno, enfatizando un poco sobre esto mismo de la falta a veces de estudiantes, pues por eso mismo son estos seminarios, ¿no? Hay muchas veces en los que a lo mejor y podría parecer que una inserción laboral un poco temprana puede ayudar, pero también puede ayudar a continuar como aprendiendo con un trabajo final y pues es una contribución importante, ¿no? En 8 días, de nuevo el próximo jueves, esta es una ocasión un poco emergente especial porque usualmente son cada 15 días, pero esta vez nos visita alguien de Francia y el próximo seminario va a ser sobre el nado colectivo de peces e interacciones entre nadadores. Y va a ser acá en la Facultad de Ciencia, ¿no? También este seminario pues es muy interdisciplinario, ¿no? Participamos ingenieros, físicos, personas de ciencias de la Tierra, ingenieros químicos, entonces sí, para que se involucren. Ah, sí, de hecho, el que viene es un ingeniero de aquí de la Facultad de Ingeniería. ¿Más preguntas? No, bueno. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. doctor. No, gracias a ustedes.